Bueno, bendiciones a todos amigos y amigas que están mirando esta programación de la Iglesia Revelación Eterna desde la ciudad de Houston, Texas, de la ciudad espacial. Estamos aquí en este momento a punto de despegar, de iniciar, de comenzar una transmisión enviando un mensaje desde Iglesia Revelación Eterna para el mundo entero a través de estos medios de comunicación como son YouTube y también Facebook. Así que les voy a pedir, hermano, que se pongan de pie. Vamos a comenzar a leer en Mateo capítulo 3 verso 13, que es el primer libro del Nuevo Testamento. Cuando todos lo tengan, digan amén. Y lo vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a la letra dice así, todos al unísono, ¿ok? Dice: entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán. ¿Para qué? Para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Jesús le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua. Y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Verso 17 dice: y hubo una gran voz en los cielos que decía, ¿qué decía? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Padre, te damos gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús. Puede tomar su asiento, amado hermano, relájese. Una mente relajada es una mente poderosa. Vamos a comenzar, aleluya, con la segunda parte del bautismo en agua, la doctrina del bautismo en agua. La semana pasada estuvimos hablando acerca del bautismo en agua en el Antiguo Testamento, ¿ok? Desde Génesis nos fuimos hasta Segunda de Reyes capítulo 5. Quiero dar una pequeña recapitulación para aquellos que no estuvieron el domingo pasado o aquellos que no miraron o han mirado la primera parte, amén, para que tengan solamente una idea. En Hebreos capítulo 6 verso 2 dice que la doctrina, habla de la doctrina de los bautismos en plural. Quiere decir que hay muchos bautismos, especialmente en el Antiguo Testamento, y luego sigue habiendo más bautismo en el Nuevo Testamento, ¿ok? Entonces, número 1, hermano, gloria al Señor, y amigo y amiga, tú que estás mirando y escuchando esta transmisión ahora en vivo, gloria a Dios. Quiero pedirte que pongas suma atención para que aprendas. La vida es como una escuela en la cual estamos aprendiendo, y el aprendizaje tiene que ver con el progreso, el avance, de ir superando todo lo que estorba, porque la sabiduría es como la luz, amén. Amén. No se puede avanzar y progresar viviendo en la oscuridad de tinieblas, en la ignorancia. Es necesario tener el conocimiento, el entendimiento, la comprensión, la sabiduría de Dios para poder avanzar y progresar en este camino del Señor. Proverbios 4:18 dice que el camino, la senda del justo, del cristiano, es como la luz de la mañana, la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hermano, esa es la voluntad de Dios, que crezcamos en todo, hermano, en el Señor, y así podamos dar fruto y cumplir el propósito de Dios. Bueno, esto fue la pequeña introducción. Vamos a hacer esa recapitulación. Vamos a ir al libro de Génesis. Entonces, en el capítulo 1, no tiene que mirarlo, solamente ahí está, ok, en el verso 11 en adelante, pero ahí habla del bautismo de la tierra, ok. El primer bautismo, dijimos la semana pasada, que Dios mandó que de la agua, de la profundidad del océano, dentro del agua, saliera ¿qué? La tierra, lo seco. Y Dios sacó de ahí, hermano, de la profundidad de las aguas, sacó, hizo la tierra, y luego la tierra, hermano, aleluya, se hizo visible, y Dios ordenó que la tierra produjera. Dijimos que usted y yo somos tierra, ¿ok? Amén. Tierra del Señor. Y el bautismo en agua es necesario para nosotros. ¿Para qué? Para salir de ese mundo de pecado, de maldad.
para salir de la profundidad de la iniquidad, del pecado, de ese océano, de ese mar de pecado. Y Dios nos llama a salir de ahí y salir a la superficie para comenzar una vida nueva visible. Que todos se den cuenta que nosotros, ¿verdad?, somos la obra de la creación de Dios y comencemos a dar fruto. Ese es el primer bautismo, el bautismo de la tierra en Génesis capítulo 1. Ahora vamos a ir al segundo bautismo que estuvimos hablando la semana pasada. ¿Cuál es el segundo bautismo, hermano? ¿Cuántos se acuerdan? El bautismo de Noé y su familia, que está en Génesis capítulo 7, ¿ok? Ahí donde Noé y su familia le creyeron a Dios y fueron bautizados a través del diluvio que vino. El diluvio, esas aguas, ese bautismo, para unos fue de muerte, para los que no creyeron, ¿ok? Pero para los que creyeron, Noé y su familia fue para vida, para comenzar una nueva vida. Dejaron la vida antigua antes del diluvio, vino el diluvio y después del diluvio comenzaron ellos a vivir en un mundo nuevo, Noé y su familia. Entonces quiere decir que el bautismo es una transición, que tú dejas la vida antigua para comenzar una vida nueva. Pero este es para los que creen. Para los que creen, el bautismo les es de bendición, pero para los que no creen, hermanos, no les beneficia de nada. Por eso el maestro dijo en Marcos 16, que dijo: el que creyere, Noé y su familia creyeron y fuere bautizado será salvo. Noé y su familia fueron salvados por el agua. Tercer bautismo, ¿cuál fue? Alguien dígame. El bautismo de Moisés y el pueblo de Israel. Cuando ellos creyeron, hermano, en Egipto, fueron cubiertos por la sangre y luego continuaron, hermano, creyendo en ese Dios que los rescató del poder de Faraón y cruzaron el Mar Rojo. Entonces dice que ellos fueron bautizados en Moisés y en el Mar Rojo. Ahí tenemos el tercer bautismo. Quiere decir que una vez que uno cree, tiene que bautizarse. Los israelitas creyeron en la sangre que pusieron en los dinteles y postes de las casas, diciendo: creemos en el Cordero de Dios, en el Cristo que ha de venir. Amén. Luego fueron bautizados al cruzar el Mar Rojo. Esto quiere decir que cuando uno se bautiza, hace un pacto con Dios, hace un convenio y dicen: para mí Egipto quedó atrás. Para mí Faraón quedó atrás. Para mí la esclavitud quedó atrás. Dijimos que Faraón representa a Satanás. Dijimos que Egipto representa al mundo. También repetimos y dijimos que la esclavitud representa al pecado. Entonces, el que cree en Jesucristo y se bautiza, deja atrás el mundo, al diablo y al pecado, y cruza el Mar Rojo, se bautiza para comenzar una vida nueva, rumbo a conquistar las bendiciones de Dios, su tierra prometida. Ok, continuamos con el bautismo número 4. ¿Cuál fue el número 4? Bautismo número 4. El bautismo de los sumos sacerdotes y sacerdotes. En el desierto, estando ahí el tabernáculo, dice que Dios le ordenó a Moisés que hicieran una pileta grande y la llenaran de agua. Y cada vez que los sacerdotes iban a entrar al lugar santo y santísimo, tenían que lavarse, bañarse, bautizarse, sumergirse en agua. ¿Sí o no? Amén. Y si trataban de entrar así sin haberse lavado en el lavacro de agua, hermano, dice que morían. ¿Ok? Amén. Esto nos enseña entonces que es muy importante el bautismo para poder comenzar a servir a Dios. ¿Ok? Amén. Ahora los levitas comenzaban, hermanos, su ministerio a los 20 años. Los sacerdotes comenzaban el ministerio a los 30 años. Por eso dice que Jesús tenía 30 años cuando se bautizó. ¿En dónde? En el río del Jordán. Entonces, el bautismo número 4 es el bautismo de los sacerdotes. Más tarde, cuando se edificó el templo, Salomón mandó a hacer una pileta súper grande y allí tenían que lavarse, zambullirse todos los levitas y sacerdotes y sumos sacerdotes antes de entrar al templo a ministrar. Cualquiera que no pasaba por ese bautismo ritual, ceremonial, que era para purificarse,
si entraba, hermano, al templo a adorar, Dios no aceptaba esa adoración, hermano. ¿Está claro hasta allí? Bautismo número 5. El bautismo prácticamente fueron 7, ¿verdad? Naamán el sirio, un pagano, hermano. Este hombre era famoso, poderoso, era el general del ejército de Siria, no de Asiria, de Siria, ¿ok? Había ganado grandes batallas, pero tenía un defecto muy grande, tenía lepra, hermano. Aleluya, gloria al Señor. Y en la Biblia la lepra representa el símbolo del pecado. Quiere decir que en una de esas batallas que perdió el pueblo de Israel, fue llevada una muchacha, una evangelista, una misionera cautiva de Israel allí al país de Siria. Y sabe, no era casualidad, Dios estaba preparándolo todo. Dios estaba mandando a esta muchacha para hacer una luz en la oscuridad, una luz en la tiniebla. Mire, una hija de Dios, una israelita, llevada a un país pagano para hablar y testificar, claro, fuera de su voluntad, porque fue llevada cautiva, como Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Amén. Que fueron a dar a conocer al Dios verdadero en tierra extraña. Así esta jovencita fue llevada allá. Y no tocó la casualidad, sino que Dios la guió ahí a la casa de Naamán y su esposa, y hablaron y platicaron. Dijeron: mire, Señor, hay un profeta en mi tierra que se llama Eliseo. Él tiene el poder de Dios y puede sanarlo a usted. Si usted va allá y cree que puede hacerlo. Bueno, ella evangelizó a Naamán y a su esposa. Se convenció y se fue a la tierra de Israel, hermano. Y cuando llegó pensaba que lo iban a recibir con honores como un general, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? No sucedió así. Nada más le dieron una orden. Eliseo le dijo: vete al río Jordán y zambúllete. ¿Cuántas? Dígalo, puede que lo oiga, si lo están mirando medio mundo ahorita, hermano. 7 veces. Tienes que realizar 7 bautismos, número perfecto, y entonces el milagro va a suceder. Dijo él: oh no, allá en mi país hay ríos mejores, limpios, cristalinos, pero el río Jordán está sucio. ¿Cómo me voy a limpiar ahí? Hermano, si el agua no es milagrosa, ¿ok? Quien hace la obra, el milagro, no es el agua bendita, como dice por ahí, no es el aceite, es la obediencia que provoca un cambio, un milagro en la persona. Por eso el que cree en Cristo y se bautiza, Dios le da una experiencia de nacer del agua y lo impacta y siente la confirmación, siente el respaldo, el sello de Dios, confirmando de que está haciendo lo que Dios ha ordenado, que es un mandamiento. Entonces, ¿sabe? Lo convencieron porque él no quería. ¿Cuántos en las iglesias tenemos que estar ahí lidiando con ellos, los maestros y pastores? Hermano, hermana, ya creyó en Cristo, pero ¿por qué no se ha bautizado en las aguas? Si es sumamente importante, ¿quiere ir al cielo? Pues sí, pues cásese y bautícese si no está casado. Amén. Amén. Diga gloria a Dios, diga aleluya, diga algo, haga ruido, que sepan, hermano, que estamos proclamando la buena nueva de la Amén, aleluya. De la empresa de Dios, hermano. Amén. Dice: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a todo ser humano, a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, dice, será salvo, pero el que no será condenado. Entonces los amigos de Naamán lo convencieron, hermano. Y después de varios años uno lucha y trata de convencer a los hermanos con la palabra para que no sigan así, solamente que han nacido del Espíritu, pero no han nacido del agua. El que no naciere del agua y del Espíritu no puede ver, no puede entrar en el reino de Dios, dijo Jesús en San Juan capítulo 3, ¿verdad? Amén. Verso 5, usted ya lo sabe. Entonces, hermanos, cuando logramos convencer a estos hermanos y hermanitas que se bauticen para que se casen con Cristo, hagan un pacto y se unan con Él. El que se une al Señor en el bautismo, un espíritu es con Él. Es muy importante, hermano. Entonces, los amigos de Naamán lo convencieron a que se bautizara 7 veces. Y a usted
que no ha sido bautizado, les dicen 1, 2, 3, 4 y 5, que se bautice una sola vez. Amén. Ahora, si se bautizó como niño, ¿verdad? Como bebé, es bíblico rebautizarse. Porque hay ciertas religiones, ¿verdad?, que exigen que se bautice a los bebés, a los nenes, a los niños y aún a los adolescentes. Pero si Jesús se bautizó a los 30 años, esto quiere decir entonces, hermano, que lo que Dios quiere es que cuando una persona cree en Jesucristo, entiende y comprenda lo que implica, lo que significa hacer un pacto con Dios, un convenio con Dios, hacer un acuerdo, unirse con Él. El bebé, el niño, el adolescente muchas veces no entiende qué significa el sacrificio de Cristo en la cruz. No entiende qué significa el pecado. Ni sabe qué es la santidad de Dios. No entiende qué es la redención, la salvación. No entiende qué es el pecado, qué es el arrepentimiento. Un bebé, un niño, un adolescente muchas veces no entienden. Entonces tiene que llegar a una edad donde él o ella ya están capacitados para poder discernir y distinguir y saber exactamente lo que es bueno y lo que es malo y sus consecuencias, y luego hacer una decisión voluntaria. Que nadie venga ahí a manipular o venga ahí a imponer, ¿ok? Digo para los padres que muchas veces bautizan a los bebés, a los niños, a los adolescentes, imponiéndoles una carga. Así Dios no trabaja. Cada uno tiene que hacer su propia decisión voluntariamente. Entonces, el requisito para bautizarse, número 1, tiene que ejercitar fe en el sacrificio de Cristo, ¿ok? Naamán creyó, aleluya, y lo convencieron y se fue a bautizar 7 veces, hermano. Esto es el bautismo en el Antiguo Testamento, hermano. Y vea cómo el Señor a través de este bautismo, ¿qué pasó? Lo sana, lo cura, lo liberta, y él comienza a decir: ahora entiendo que el Dios de Israel es verdadero, y decido ahora que ya no voy a adorar más a los dioses de mi nación. Mire, un idólatra creyó cuando Dios, hermano, hizo un milagro en su vida. Eso es muy importante. Eso se llama el testimonio de Dios en nuestra vida. Cuando aceptamos a Cristo, nacemos del Espíritu y nuestra vida es cambiada y transformada. Cuando nos bautizamos en las aguas, hacemos un pacto con Dios, nos unimos con el Señor Jesucristo, nos identificamos en su muerte, sepultura y resurrección. Y se opera en nosotros el nacimiento del agua y experimentamos la gloria de Dios. Muchos se levantan hablando en lengua, sienten la presencia de Dios, sienten un cambio, experimentan el nacimiento del agua y comienzan a alabar y gritar y glorificar y exaltar a Dios. Hay, hermano, una evidencia, hay una señal, hay una confirmación de que Dios, hermano, Dios aprueba a todos aquellos que se bautizan a una edad donde la persona lo hace voluntariamente y ya sabe y entiende lo que está haciendo, ¿sí o no? Amén. ¿Cuánto le alaban? Denle un aplauso a Cristo, entonces ya está entendiendo. Entonces quiere decir que el bautismo de Naamán, Dios lo aprobó, lo sanó de la lepra que representa y simboliza el pecado, y Dios hizo un cambio, y este hombre se fue a su tierra creyendo y dijo: abandono mis dioses de la idolatría y ahora voy a confiar y a vivir solamente para el Dios de Israel, hermano. Qué bonito testimonio, ¿verdad? Amén. Pero quedó escrito ahí para nuestra enseñanza. Entonces, ahora vamos a hablar del bautismo, hermano, en el Nuevo Testamento, que es un bautismo diferente. El bautismo bajo la ley es uno, el bautismo bajo la gracia es otro. Estoy hablando no en la forma de nacerlo, ¿ok?, sino en el significado, en el impacto que tiene. Porque bautizarse bajo la ley o bajo el antiguo pacto era una cosa. O sea, bañarse, lavarse, purificarse para poder entrar a adorar a Dios, ¿verdad? Aquello era una sombra, era un símbolo, una representación, una figura, un tipo. Pero ahora en el Nuevo Testamento es una realidad, porque estamos bajo el nuevo pacto. Entonces es bíblico rebautizar. El que se bautizó en la religión del mundo, ¿verdad?, de bebé o de niño o de adolescente,
se puede rebautizar, hermano. Porque en Hechos capítulo 19, Pablo encontró a 12 hombres que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, es el bautismo bajo la ley. ¿En qué bautismo fueron bautizados? Les preguntó. En el bautismo de Juan. Bueno, entonces ahora tienen que bautizarse en el bautismo bajo la gracia, el bautismo cristiano. ¿Ok? Es diferente. Si no fuera diferente, ¿para qué Pablo les decía que se volvieran a bautizar, hermano? ¿Ok? Es un proceso por el que Dios viene obrando en cada uno. Dios comenzó en ti y en mí una buena obra y Él la va perfeccionando día con día, hermano. Este camino es de ir obedeciendo mandamiento tras mandamiento, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo? Pues denle un aplauso a Cristo entonces para confirmarlo, hermano. Gloria al Señor. Ahora vamos a iniciar con el bautismo, hermano, en el Nuevo Testamento, que es el bautismo del jefe. Aleluya. Del supremo, del rey eterno, del más grande, de Dios manifestado en carne, del Hijo de Dios viviente, llamado Jesucristo. Amén. Aquel ser divino que decidió tomar forma humana por ti y por mí para ofrecer un sacrificio en un cuerpo como el tuyo y el mío, excepto que no tiene pecado. Entonces, Jesucristo es el segundo Adán, el representante de la raza humana. Amén. Amén. Y él, hermano, va al río Jordán. Y él va allá dirigido, impulsado por el Espíritu Santo para iniciar su ministerio. Quiere decir que nadie debe ni debería de comenzar a iniciar un ministerio o dirigir aquí en el altar, aquí adelante, sin antes ser bautizado, hermano. El bautismo es un pacto con Dios para servirle a Él. Amén. ¿Ok? Aleluya. Nadie puede servir a Dios sin antes de ser bautizado, porque hay personas que llevan años en el Evangelio, aceptaron a Cristo, pero nunca han hecho un pacto con Cristo, nunca se han bautizado, y ellos no pueden estar participando aquí en un altar enfrente porque están dando mal ejemplo. ¿Cómo yo puedo estar aquí predicando, enseñando si no he sido bautizado? ¿Cómo le puedo decir a usted, verdad, que se bautice si yo no lo he hecho? En Romanos capítulo 2 dice, tú que predicas a otro, no te predicas a ti mismo, ¿verdad? Nosotros tenemos que predicar y enseñar a aquellos que estamos obedeciendo, hermanos. Si no, somos hallados hipócritas y mentirosos, digo. Para todos aquellos que predican y enseñan la palabra de Dios, limítese a compartir la palabra, el mensaje, predique solamente lo que usted está obedeciendo, lo que usted está viviendo y nada más, déjelo ahí. No exija a otro lo que usted no ha cumplido, amén. No sea religioso como en Mateo capítulo 23, ¿verdad? Los religiosos exigen a otros lo que ellos no han hecho, así que aleluya, si tú ya no robas, puedes predicar contra el latrocinio. Si tú ya no mientes, puedes predicar contra la mentira. Si tú ya no engañas, puedes predicar contra el engaño. Si tú ya no adulteras, puedes predicar contra el adulterio. Si tú ya no fornicas, y así, etcétera, etcétera. Todo pecado que tú ya has superado, tienes el derecho legal y la autoridad de parte de Dios para poder corregir y ayudar a otros. Todo pecado que tú ya has superado, amén. Ahora Jesús, el grande, el supremo, va al río Jordán para hacer un pacto de convenio con Dios el Padre, para ya no hacer la voluntad de Él, sino hacer la voluntad de Dios. ¿Entienden? El bautismo en agua implica un pacto, un convenio, donde tú y yo nos comprometemos para unirnos a Dios, para hacer su voluntad, no la mía. Entiéndalo claro. Desde que Cristo se bautizó, Jesús se bautizó en el río Jordán, a partir de ahí Él comienza de lleno el ministerio para hacer la voluntad de Dios. Y dice que tenía como 30 años. Quiere decir que a esa edad es que los sacerdotes comenzaban su ministerio. ¿De acuerdo hasta ahí? Y aquí hemos leído, dice que entonces, Mateo 3:13, Jesús vino del territorio de Galilea y fue a Juan el Bautista allá en el río donde estaba bautizando a grandes multitudes. Él fue allá con un propósito, para ser bautizado, para hacer un pacto con Dios el Padre, para comenzar el ministerio, para obedecerle en todo, porque Él vino para hacer la voluntad de Dios, hermano.
Amén. Cuando te bautizas es porque tú estás decidiendo en comprometerte con el Señor, en hacer un convenio, en hacer un pacto de a partir de ese momento tú mueres a la vida antigua para comenzar una vida nueva de obediencia al Señor. Deja la vida carnal y mundana del pasado, del viejo hombre, la vieja mujer, para comenzar una vida nueva, para vivir en el Espíritu. Aleluya, para hacer la voluntad no tuya ni mía, para hacer la voluntad de Dios. Y es lo que hizo Jesús. Mas Juan se le oponía a Jesús. ¿Por qué se le oponía, hermano? Porque Juan sabía que Jesús, hermano, aleluya, no necesitaba ese bautismo, porque ese bautismo era para pecadores, era para arrepentimiento, hermano. Así el pueblo estaba demostrando que reconocía que eran pecadores, y al bautizarse estaban diciendo: somos pecadores, pero vengo aquí a hacer este rito del bautismo para purificarme. Quizás Dios tenga misericordia. En el bautismo de Juan se hacían dos cosas. Primero, la persona reconocía que era pecador, y estaba él declarando que creía en el Mesías que había de venir. Dos cosas. Entonces, cuando cumplía estas dos cosas, Juan lo bautizaba. Aunque los religiosos venían, se bautizaban, pero seguían siendo lo mismo. No se arrepentían ni creían en el Mesías que había de venir. Amén. Entonces hay un bautismo bueno y uno malo. No es que el bautismo sea bueno o malo, sino que la persona que lo realiza, si no lo hace, hermano, sinceramente, honestamente, donde Dios apruebe y avale y confirme y respalde y apoye ese bautismo, tiene que haber una confirmación. Vamos adelante, mire conmigo. Pero Juan se le oponía porque dijo: este bautismo es para pecadores. Y tú no tienes pecado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Tú no tienes pecado, Señor Jesús. ¿Ok? Tú no necesitas este bautismo. Este bautismo es para pecadores. Tú no necesitas arrepentirte de nada porque no tienes pecado. No necesitas, ¿verdad?, hacer este rito de purificación. Segundo, tú no necesitas creer en un Mesías que ha de venir, porque tú eres el Mesías, el grande, el supremo. No necesitas hacer esto. Pero Jesús, como vino bajo la ley, Él venía a cumplir la ley, y en la ley estaba escrito que los sacerdotes, antes de comenzar el ministerio en el tabernáculo, en el templo, tenían que bañarse, bautizarse en esa pileta, en esa big bag que le llaman, hermano. Amén. Antes de comenzar a ministrar. Y Jesús estaba sometiendo a la ley. Él vino y nació bajo la ley, vivió bajo la ley, para librarnos a los que estábamos bajo la ley de Moisés. Entiéndalo claro. ¿De acuerdo? Pero Él vino, hermano, para darnos un ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Si Él se le bautizó, entonces Él quiere que tú y yo nos bauticemos. ¿Para qué? Para identificarnos con Él. Porque cuando tú te bautizas, te identificas con Jesús en su muerte, sepultura y resurrección. De una forma figurada, Juan toma a Jesús y lo zambulle en el agua. ¿Qué está haciendo Juan? Está diciendo: este cordero va a morir y va a ser sepultado. Cuando lo levanta de las aguas, dice: este cordero va a morir y va a resucitar un día. Se va a levantar de entre los muertos, hermano. Amén. Sigamos mirando entonces aquí. Dicen: Jesús le respondió: Juanito, no te preocupes, yo te entiendo, pero yo estoy bajo la ley. Vine a redimir a los que están bajo la ley. Vine a dar un ejemplo para que sigan mis pisadas. Vine como un representante de la raza humana. Yo soy el segundo Adán. Dice: permite lo que suceda así, porque así nos conviene a ti y a mí que cumplamos la justicia. ¿Qué? La justicia de la ley de Moisés. Amén. Está la justicia humana, está la justicia de Moisés, está la justicia divina. Aleluya, gózate, hermano. Y Jesús, después que fue bautizado, ¿qué pasó? Dice que subió luego del agua. Si subió, usted no puede subir. Sí, hasta arriba. Esto quiere decir, si subió es porque estaba abajo. Fue zambullido, fue cubierto por la masa de agua. Juan lo zambulle, lo sepulta allí bajo la superficie del agua, y luego lo levanta y él sube a flote del agua, a la superficie del agua, y eso está representando ahí Jesús, hermano, de su muerte y sepultura y resurrección al tercer día. Amén. Entonces dice que subió del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, hermano. Los cielos, escuche, cielo. Hay 3 cielos, por eso dice en plural los cielos.
Desde el cielo tercero, donde está el Padre, se abrió. El cielo segundo, donde está el ejército de Satanás, se abrió. Y el cielo atmosférico que miramos se abrió. Los tres cielos se abrieron, hermano. ¿Por qué se abrieron? Porque el Hijo de Dios estaba obedeciendo al Padre, y el Padre ahora, hermano, va a hacer algo inesperado, y la multitud va a ser impactada, porque, hermano, dice que los cielos se abrieron. ¿Y qué pasó cuando se abrieron? El Padre envía al Espíritu Santo en forma de paloma. Quiere decir que lo pudieron mirar en forma de paloma. ¿Las palomas se ven, sí o no? En forma de paloma lo envió. El Padre mandó al Espíritu en forma de paloma, en forma corporal, y se asentó sobre la cabeza de Jesús. Mire allí, Dios el Padre manda al Espíritu Santo, unge a su Hijo obediente que se está bautizando, hermano, y Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo para comenzar su ministerio y hacer bienes, resucitar muertos, sanar enfermos y liberar a los cautivos por Satanás, hermano. Amén. Amén. ¿Y qué pasó? Esto es un punto muy importante, hermano Luis. Usted que se va a rebautizar, porque lo bautizaron muy pequeño, hermano. Y otros que se bautizaron en la religión del mundo, de nenes, de bebés, de pequeñitos, amén, de niños. Es muy importante esto, hermano. Esto tiene que ver, aleluya, con el testimonio de Dios. Dice que el Padre no solamente mandó al Espíritu Santo, sino que dice que habló desde lo alto, desde el tercer cielo. Su voz resonó y habló y dijo: este es mi Hijo amado, el Hijo de mi amor, al que amo más que a nadie. En Él tomo contentamiento, en Él se deleita mi alma, en Él me complazco, porque Él siempre hace lo que yo quiero. Amén. Eso se llama el testimonio de Dios, la confirmación, hermano Luis. ¿Ok? Un bautismo en agua que no es confirmado por Dios, hermano, descártelo. Eso, aleluya, Dios no lo recibe, no lo acepta. Tiene que haber una experiencia. Cuando usted se bautiza, tiene que haber la experiencia del nuevo nacimiento en el agua. Cuando yo me bautizó, hermano, yo sentí que los cielos se abrieron. Yo sentí como que salí, hermano, de un caparazón, y como que me fui y entré en otra dimensión. Sentí como que los cielos se abrieron y comencé a entrar alabando y glorificando a Dios. Me sentía flotando en el aire, en otra dimensión, alabando y adorando a Dios. Y comencé a hablar en un lenguaje raro y sentí una paz como un río, sentí un gozo, una alegría. Es una experiencia inefable que no se puede explicar con palabras. ¿Qué estaba haciendo Dios con Jesús? Confirmando su bautismo, hermano, dando testimonio, y estaba respaldando y apoyando. ¿Qué estaba haciendo Dios conmigo en mi bautismo en agua? Estaba haciendo lo mismo, confirmando, hermano, respaldando, y estaba, hermano, certificando, aprobando lo que yo estaba haciendo. Si no hay eso en el bautismo en agua, si no hay esa experiencia, hermano, dejártelo. Algo no está bien, usted no lo está haciendo como se debe, o está usted bautizándose estando en pecado, en fornicación o en adulterio, viviendo en unión libre, o se lo impusieron y usted lo está haciendo para agradar a alguien. No lo está haciendo para agradar a Dios. Amén. Sigamos adelante. Con el tiempo me hacen una señal para darme una idea, porque no tengo aquí. Ok. Quiero mirarlos felices, contentos, alegres, hermano. Estamos, aleluya, con un gozo grande, porque el próximo domingo vamos a ir a sepultar a unos cuantos, hermanos. Los vamos a zambullir y nos vamos a asegurar que la vieja mujer, el viejo hombre van a quedar sepultados ahí. Y vamos a sacar solamente lo nuevo que hay en ellos. Amén. Para que terminen con la vida pasada, la vida antigua, porque ahora son, ¿qué? Nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todo vendrá a ser nuevecito. Sigamos adelante. Dice, hubo, en el verso 17 dice que hubo una voz desde los cielos. 3 cielos se abrieron, que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo gozo, complacencia, deleite, en quien se complace mi alma. Dios el Padre, ¿cómo confirmó el bautismo de Jesús? Mandando al Espíritu Santo y ungiéndolo, llenándolo.
y Jesús, lleno del Espíritu Santo, ya fue bautizado, ahora lo van a mandar al desierto para ser probado e iniciar el ministerio. Amén. Hizo un pacto con Dios el Padre, que a partir de ese momento ella no iba a ser la voluntad de Él, sino la voluntad de Dios. Eso es lo que significa el bautismo. Aquellos que se han bautizado, no se olviden que hicieron un compromiso, un pacto, un convenio con Dios. No olviden que fue para dejar la vida pasada, la vida antigua, y comenzar una vida nueva. Fue para hacer ahora la voluntad de Dios, para que ya no sigas haciendo la voluntad tuya o la de los demás, sino la voluntad de Dios, hermano. Aquí vemos entonces el bautismo de Juan Bautista, que era para preparar a la gente para la llegada del Mesías prometido durante 4000 años. Amén. Amén. El bautismo es como una marca, como un sello, como una señal de propiedad. Dijimos que es un pacto, un convenio, hermano, gloria al Señor, que se hace cuando uno se bautiza, se une con el Señor, se fusiona, se casa y queda uno unido a Él con lazos indisolubles. Entonces, el pámpano, la rama, que es usted, que somos yo, quedamos injertados en la vid, el árbol, que es Cristo. Otro aplauso si se puede, mientras yo respiro por siempre. Bendición a cada amigo y a cada amiga, gloria al Señor, y hermano y hermana que están mirando esta programación, que están escuchando esta enseñanza, el bautismo de Jesús, hermano. Aleluya. Él lo hizo como ejemplo para nosotros que estamos siguiendo sus pisadas. No lo debemos de olvidar nunca. El bautismo en el libro de los Hechos, vemos, hermano, vemos que cuando Pedro fue lleno del Espíritu Santo, hermano, en el día de Pentecostés, este ministro que cometía tantos errores, hermano, en su inmadurez, porque el Espíritu estaba con él, pero no estaba en él. Cuando llega el día de Pentecostés, este Pedrito dice que es lleno del Espíritu Santo y comienza a predicar, aleluya, al pueblo de Israel. Aunque ya les habían hablado y a Juan le había dicho, aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora el discípulo de Jesús, Pedro, está predicando en el día de Pentecostés ante una gran multitud. Wow, pero qué tremendo, hermano, es cuando usted lo hace bajo la unción, en obediencia a Dios. Dice que 3000, ¿escuchó? 3000 personas escucharon el mensaje, se compungieron, se arrepintieron y vinieron a bautizarse y fueron bautizados. ¿Dónde se bautizaron? Pudo haber sido en el río Jordán, o en el Lino, donde había muchas aguas, o pudo haber sido en esas miles de piletas que tenían, en las mikvah que tenían allí alrededor del templo, y que los religiosos cobraban cada vez que venían a las fiestas. Tenían que hacer ese bautismo, ese baño ritual para poder adorar a Dios. Tenían que purificarse ceremonialmente. ¿Entiende ahora? Amén. Pudieron haber sido en esas piletas, o pudo haber sido en un río, o Jordán, o en el Lino, donde había muchas aguas. No se preocupe, pero 3000 creyeron en Cristo, se arrepintieron y ¿qué? Fueron bautizados en las aguas, hermano. Y siguió ese mensaje siendo predicado por Pedro, y en el segundo mensaje se convirtieron ¿cuántos? Mire para acá, mire. Look at me. Gozate vos. 5000 más 3000, ¿cuántos sumamos ahí? Y la pregunta es, ¿cuántos te has ganado tú para Cristo? ¿Cuántos se han bautizado? Aleluya. Es un reto, un desafío para nosotros. No olvidemos que si queremos que Dios nos use, tenemos que buscar a Dios en ayuno y oración. Amén. Pedro y la iglesia primitiva, los 120 estuvieron en ayuno por 10 días. A los 10 días, mira, el Espíritu Santo vino y lo llenó, y comenzó a predicar bajo la unción del Espíritu Santo. Y 3000 primero, y luego 5000, 8000 se ganó para Cristo y fueron bautizados y fueron añadidos. Note que hasta que tú crees y te bautizas, eres añadido a la iglesia para comenzar a servir, hermano. ¿Entiende ahí? Necesitamos cumplir con lo básico para ser añadido al cuerpo de Cristo, para comenzar a servir. Hay un orden, hermano. No voy a hablar de eso hoy, pero quiero decirle que el que se bautice en las aguas, después de haber creído en Cristo, ya está listo para
ser miembro de una iglesia, se le abre el púlpito aquí para que comience con los privilegios, comience a servir, hermano, y vaya descubriendo el don y comience a operar en los dones del Señor y comience a crecer, a madurar y a dar fruto. Tú no puedes crecer y madurar y dar fruto si tú no sirves al Señor. Si ya creíste y fuiste bautizado, ¿qué esperas? ¿Qué estás esperando para servir al Señor, hermano? Amén, gloria al Señor. Para hacer su obra, para predicar el evangelio, para ganarte las almas para Cristo y traerlas aquí las educamos. Dice, vayan por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura. El que cree y sea bautizado será salvo. Pero en Mateo 18, ¿verdad? 18, 19 al 20 dice, vayan por todo el mundo y prediquen, ¿verdad? A toda la gente. Aleluya. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Edúquenlos, enséñenlos y luego los bautizan en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sí o no? Amén. Esa es la orden para la iglesia. Si tú eres iglesia de Cristo y no lo estás cumpliendo, entonces no estás siendo fiel a Dios. Es tiempo de despertar y reflexionar y comenzar a operar y a trabajar, porque muchos hermanos, aleluya, hay muchos vacantes en el reino de Dios, digo, en la empresa de Dios. Todos nada más quieren venir y sentarse y oír y escuchar y salen, no hacen nada. A veces ni siquiera vienen y a veces vienen pero no traen a nadie. O sea, es una lucha, es una guerra. Tenemos que ir al campo del enemigo a arrebatar las almas. Tenemos que orar y ayunar y clamar y decirle, Señor, dame almas para Cristo o me muero, me llevas contigo. Pero si me llamaste para salvarte, para salvarme, y luego me llamaste para que te sirviera, por favor ayúdame. La cuestión está en ser obediente, enseñándoles todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes, y yo voy a estar con ustedes todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Mire, ese fue el bautismo de Pedro para los judíos, los israelitas que se convirtieron en la fiesta de Pentecostés. Pero después en Hechos capítulo 10 vemos a Pedro, hermano, predicándole a los gentiles. En la casa de Cornelio, él está predicando el mensaje de Cristo. ¿Y qué pasó allí en esa casa? Dice que Cornelio con toda su familia creyeron en el Señor Jesucristo y luego fueron bautizados, hermano. La iglesia judía israelita nació en Pentecostés, pero la iglesia gentil nació en la casa de Cornelio, en Hechos capítulo 10. ¿No es glorioso eso, hermano? Gloria a Dios. Ahí vemos el bautismo en el libro de los Hechos, el bautismo en el libro de los Hechos con Felipe. ¿Se acuerdan de Felipe? El diácono y el evangelista, que él, obedeciendo la palabra de Jerusalén, se fue ¿a dónde? A Samaria, a hablarle a los samaritanos. Creyeron en Cristo y luego fueron bautizados. Estando un avivamiento en Samaria, hombres y mujeres grandes y pequeños creían en Jesucristo por la predicación de Felipe y eran bautizados. Pero ¿sabe qué pasó? Ahí el Señor le habló y dijo, deja este avivamiento y vete a tal lugar, porque ahí hay un hombre etíope, eunuco, que viene de Jerusalén de escuchar la palabra de la ley de Moisés, pero va leyendo el libro de Isaías capítulo 53 y no entiende nada. Él necesita que alguien le explique, le enseñe cómo ser salvo y ser bautizado. Usted y yo, hermanos, somos Felipe, los eunucos. La gente religiosa, la gente inconversa necesita de nosotros. Nosotros necesitamos ir a ellos a enseñarles cómo ser salvos y también cómo deben de bautizarse, hermano. Amén. Si no lo estamos haciendo el papel de Felipe, entonces tenemos que comenzar a hacerlo, hermano, porque es mandato de Dios. Felipe le evangeliza allí, en Hechos capítulo 8, y puede ver. No voy a las citas así, directo y tomándome tiempo porque el tiempo es corto, ¿ok? Pero en Hechos capítulo 8, y puede ver, hermano, que Felipe deja un avivamiento para ir a ganarse a una sola persona, porque esa persona es clave. Dios dice, si tú le ganas gente para Cristo y se bautiza, se va a ir a Etiopía y allá se va a ganar a miles para Cristo. Amén. ¿Entiende cómo trabaja Dios? ¿Cuántas personas se ganó Billy Graham? ¿Quién se ganó a Billy Graham? ¿Cuántas personas se ganó Gigi Ávila para Cristo? ¿Quién se ganó a Gigi Ávila para Cristo? Si tú te ganas una persona para Cristo, esta persona puede llegar a ser ¿qué? Maestro.
Puede llegar a ser un profeta, un evangelista, un misionero. Puede llegar a ser, ¿qué? Un pastor. Y todo eso, hermano, va a ser tu recompensa allá en el cielo. Por eso échale ganas y gana. Alma para Cristo, amado. Dale un aplauso, pues. Para eso Cristo dejó la iglesia, para ganar las almas para Cristo. La iglesia es la luz del mundo. Felipe, cumpliendo la gran comisión, le explica el pasaje de Isaías 53 y le dice que se trata del Mesías, de Jesucristo, que ya vino, murió, resucitó. Entonces el eunuco le dijo: ¿y qué tengo que hacer? Bueno, lo que tienes que hacer para ser salvo es creer en Jesucristo. ¿Ok? ¿Y qué más? Tienes que bautizarse. Bueno, dice: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Sí lo dice allí en Hechos capítulo 8. Después lo lee en su casita, ¿ok? Medítelo. Aleluya. Y luego lo aplica a su vida. ¿Y qué pasó? Van por el camino y luego mira que hay mucha agua ahí. Y dice: oye, Felipe, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Bueno, si ya has creído en Cristo, no hay nada que impida. Desde el momento que tú crees en Cristo, ya no hay nada que impida. Si tú quieres bautizarte al día siguiente, lo puedes hacer. Yo te doy un estudio así, hermano, te preparo y te... hermano, aleluya, la obra del Espíritu Santo ocurre, pasa. No te detengas. Y él no se detuvo, se bajó del carro y vamos. Aleluya, Felipe lo bautizó allí. Y el eunuco salió del agua gozoso, siguió su camino para dar testimonio en su país, en Etiopía, hermano. Amén. Tú preocúpate solamente de ganar las almas para Cristo. Y de ellos, ya ganados para Cristo, pueden regresar a su país llevando el evangelio a China, a Arabia, a cualquier país. Pero todos los que ganen a otros para Cristo, del que tú te ganaste para Cristo, toda esa va a ser tu recompensa, hermano. Por eso hay que echarle ganas. Amén. Amén. Finalmente vamos a mirar, hermano, aquí cuando Pablo como misionero va y predica el mensaje en Filipos. ¿Qué pasó, hermano? Aguantó y soportó el sufrimiento por amor a los escogidos. Le predicó ahí al carcelero que se quería suicidar. ¿Cuánta gente se está suicidando y no hay nadie que le hable de Cristo, que es la respuesta y la salida, hermano? Pablo le habló al carcelero y le dijo: no te mates, hay una vida mejor, acepta a Cristo. Y dice que el carcelero aceptó a Cristo, él y su familia, y fueron bautizados, y ahí nació la iglesia de Filipos. Denle un aplauso a Cristo. Por eso cuando usted lea la carta a los filipenses, acuérdese que Pablo se ganó a esta familia del carcelero, y creyeron y fueron bautizados, y dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hermano, entonces aquí ya finalmente vamos a ir a Romanos para que mire algo bien importante, y ahí vamos a cerrar. Estamos dando unos ejemplos de lo que los apóstoles hicieron después de que Jesús ascendió al cielo. Romanos capítulo 6, mire lo que dice aquí, algo bien importante, amado. ¿Lo tienen todos? Dice el verso 3, dice: ¿no saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en qué? En su muerte. Dice: ¿por qué? Porque somos sepultados juntamente con Cristo para muerte. ¿Dónde? En el bautismo, a fin de que ¿qué? Como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en ¿qué? Vida nueva, hermano. Entonces dice el verso 5: porque si fuimos plantados juntamente con Cristo en él, en la semejanza de su muerte, en el bautismo, así también lo seremos en la semejanza de la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué pasó con él? Fue crucificado juntamente con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, a la vida vieja. Verso 7: porque el que ha muerto en el bautismo ha sido justificado del pecado. Aleluya. Así como Cristo se bautizó, tenemos que hacerlo también nosotros, hermanos y amigos. Estamos concluyendo. Entonces, el bautismo en agua, bajo la gracia, bajo el nuevo pacto, bajo el Nuevo Testamento. Amén. El bautismo, gloria al Señor, en la carta de los Corintios, ¿verdad? Dice allí en Corintios 6:17, que cuando nos unimos con el Señor nos hacemos un espíritu con Él, hermano. ¿Ok? El bautismo es para unirnos con Él y hacernos uno, identificarnos con su muerte, sepultura y resurrección. Cualquiera que no se identifique con la muerte y sepultura y resurrección de Cristo no puede seguirlo y no puede llegar a donde Él está. El bautismo en la carta de los Gálatas,
presenta al bautismo como el uniforme, hermano. El bautismo es como el uniforme que se pone el soldado para identificarse que él es una autoridad y que tiene autoridad y tiene poder de arrestarlo a usted. Y cuando nos bautizamos, se nos pone el uniforme de Cristo y el diablo nos mira como soldados de Jesús, que tenemos autoridad y poder de hollar serpientes y escorpiones. Aleluya, y poder sobre toda fuerza del enemigo. Entonces, allí en Gálatas 3:26 al 28, no tiene que leerlo, pero ahí dice que el bautismo es como un uniforme que nos identifica como soldado del ejército de Cristo, con autoridad y poder para pelear la batalla de la fe. ¿Sí o no? Amén. El bautismo en Efesios habla de que hay un solo bautismo, hay un solo Dios, hay un solo Señor. En el bautismo, hermano, aleluya, usted es como, digamos, como un sello, se identifica como una propiedad que le pertenece al Señor, como uno que ya está injertado y que pertenece al ejército de Dios, a la iglesia del Dios viviente. Amén. El bautismo en la carta de los Colosenses también habla que así como en el antiguo pacto se circuncidaban para entrar al pacto de Dios, ahora en el nuevo pacto, bajo la gracia, usted y yo nos bautizamos. ¿Para qué? Para recibir una marca, recibir un sello de parte de Dios como su propiedad preferida, elegida. Ustedes son real sacerdocio, gente santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Se bautizan para comenzar a anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para proclamar, aleluya, la verdad, los cuatro vientos. Así que el bautismo, hermano, es un pacto, es un sello, es una señal, es una marca que nos identifica que pertenecemos a Jesús. Y terminamos, hermano, aleluya, en el bautismo, en 2 de Timoteo 2, 11 y 13, ahí Pablo habla que si somos muertos con Cristo en el bautismo, dice, también viviremos, resucitaremos con Él. Y si has muerto, Colosenses 3, 1 y 2, si has muerto con Cristo en el bautismo a la vida antigua, entonces comienza a buscar las cosas espirituales, las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Si habéis muerto con Cristo en el bautismo a la vida antigua, comienza a buscar primeramente el reino de Dios, el reino espiritual, y levántate y comienza a buscar en ayuno y oraciones y en el estudio de la palabra, y comienza a predicar el evangelio a toda persona, donde quiera que esté, haciendo la voluntad de Dios, buscando siempre lo espiritual para poder agradar a aquel que te llamó como soldado. Amén. Amén. Y finalmente, hermano, eso ya lo hablamos, el bautismo allá en la carta de Pedro, pero hasta aquí lo vamos a dejar. Aquí hemos mencionado el bautismo en agua en el libro de Mateo, en el libro de los Hechos, en el libro de Romanos, Primera de Corintios, en el libro de Gálatas, de Efesios, en el libro de Colosenses, y bueno, finalmente en la primera carta de Pedro también se encuentra el bautismo. Amén. Pero todo esto, hermano, cerrando aquí, ¿ok? Dígame cómo estoy con el tiempo, porque no tengo reloj aquí, no puedo mirar y a veces te falla. ¿Todo está bien? ¿Ya estamos listos? Hermano, entonces, cerramos con esto. Dice la Escritura claramente que solamente aquellos que siguen las pisadas del Maestro van a llegar y estar donde Él está. El bautismo, hermano, es, aleluya, un asunto de obediencia. El Señor dijo, no todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. El bautismo en agua es un mandamiento, hermano, y desobedecerlo voluntariamente es muy serio. Si usted, hermano, creyó en Cristo y pasaron 5 o 10 años, amigo y amigo, hermano y hermana que está ahí escuchando, y nunca te bautizaste porque no creíste que era necesario, o porque estabas esperando que Dios te revelara si era su voluntad o no, o porque estabas indeciso, o porque estabas en un pecado que no querías dejar, déjame decirte, hay un infierno del cual tenemos que escapar, y hay una gloria que tenemos que ganar. Así que si tú ya has creído en Cristo, bautízate en las aguas.
para que te identifiques con la muerte y sepultura y resurrección de Cristo, y así comienzas tú en un pacto para servir a Dios y ser fiel. Entonces dice, el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El bautismo, hermano, es un acto de obediencia, y la salvación se nos da gratis. Escuche, pero mantener la salvación tiene que ver con la obediencia, porque si tú no obedeces, te puedes perder. La salvación se puede perder, ¿ok? Por eso es muy importante que entendamos que este camino, una vez que crees en Cristo, tienes que caminar en obediencia a los mandamientos que Él nos dejó. Y el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El tema fue el bautismo en agua en el Nuevo Testamento. Poneos de pie. Y así cerramos. Dios les bendiga en grande a todos los que, aleluya, miraron en vivo y a todo color. Y también a aquellos que después lo van a mirar. Ya puede cerrar ahí. Amén.